Estamos en el año 2029. Desde hace un año, la isla enfrenta la sequía más severa de su historia. Debido al descenso de las napas y la subida del océano, todo el acuífero ya se ha contaminado en exceso con agua salada. Las autoridades han ordenado por primera vez medidas de racionamiento del agua y advierten que no es apta para el consumo humano. El proyecto de una planta desalinizadora fue descartado por los altos costos de operación y por el impacto ambiental. Aunque los veranos ahora son más calurosos que nunca, el cambio climático también ha acarreado inviernos más fríos y vientos polares que duran 3 a 4 meses, dañando la agricultura. De hecho, hace ya 2 años que la isla no produce plátanos ni papayas, debido al frío y al viento persistente. Sin embargo, la vida sigue su curso y la gente trata de continuar con sus rutinas. Por ejemplo, el turismo ha abierto un nuevo nicho para los turistas ávidos de conocer lugares impactados por el cambio climático. Vienen a Rapa Nui a conocer cómo viven los refugiados climáticos de otras islas y a observar las ruinas arqueológicas que están siendo devoradas por las marejadas y por el aumento del nivel del mar. La promoción anuncia: viva la experiencia de ver el derrumbe de monumentos milenarios frente al imparable avance del cambio climático. Recientemente, la isla ha demostrado su solidaridad al recibir a 340 inmigrantes de Kiribati y Tuvalu, que han debido abandonar sus territorios, que ya han quedado inhabitables, inundados por el mar que sigue subiendo. En Rapa Nui ya se producen pocos incendios forestales porque las praderas están muy erosionadas y desprovistas de cualquier tipo de vegetación. Queda poco que puedan quemar. El 31 de mayo de 2029, 4 jóvenes que estudiaron en diversos liceos de la isla se reencuentran después de algún tiempo. La municipalidad los convocó para formar parte del Comité Comunitario de Emergencia, creado para enfrentar la crisis del agua y de la agricultura. Este reencuentro es más que una reunión de trabajo. Ellos se dan cuenta de que, en realidad, es un descubrimiento de sí mismos, de sus motivaciones y de su capacidad de entenderse unos a otros.